Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Bueno, pues iniciamos en esta ocasión una nueva temporada de nuestro programa, nuestro webinario Más Innovación, Menos Regulación, el cual, bueno, pues viene a analizar los fenómenos de la innovación, la modernidad, su incidencia en la calidad de vida de sociedades como las sociedades que aspiran a ser cada vez más abiertas. Y bueno, pues este webinario lo realizamos funcionalmente con el apoyo de nuestros buenos amigos de Somos Innovación, la red latinoamericana de la innovación, a los cuales, bueno, aprovecho también para pedirles que sigan sus interesantes actividades en redes sociales. En esta ocasión, bueno, nos pareció muy interesante el tema de los etiquetados alimenticios. Ya lo queríamos tratar con mucha anterioridad. Esperemos que no sea la última ocasión, que lo podamos ver desde otras perspectivas. Y bueno, pues en esta ocasión invitamos a un economista muy prestigiado mexicano, que es el maestro Federico Rubli Kaiser. El maestro Rubli, bueno, pues es un economista, como decía, es editorialista, es consultor, y bueno, tiene una amplísima carrera en el servicio público mexicano y también en organismos internacionales, aparte de ser miembro de algunas instituciones muy prestigiadas en México. Y él recientemente, bueno, pues dentro de las labores de investigación y divulgación que realiza, bueno, pues elaboró un ensayo, un artículo en relación con el etiquetado alimenticio y cómo, bueno, pues ya podremos ver algunos resultados sobre su aplicación. Estos etiquetados alimenticios, pues, si no mal recuerdo, se empezaron a aplicar en el 2018, llegando este gobierno, y bueno, ya debiera de haber alguna investigación por parte de quienes lo propusieron, pues sobre sus resultados. En este caso, el maestro Federico Rubli, bueno, pues habla básicamente de la encuesta nacional de salud y nutrición continua 2022 que realiza un análisis de los resultados de sobrepeso y obesidad en los años pasados y que ya nos permiten, bueno, establecer algunas analogías sobre lo que sucedió, el real resultado de estos etiquetados. Bueno, pues le damos la bienvenida al maestro Federico Rubli. Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista, maestro. Al contrario, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, pues comencemos, maestro. En su artículo, bueno, pues se habla precisamente de esta encuesta realizada por un instituto muy prestigiado, el Instituto Nacional de Salud Pública, que es también, bueno, pues uno de los institutos que más ha promovido precisamente algunas políticas prohibicionistas. Bueno, realiza esta encuesta nacional para saber cómo está la situación en materia de sobrepeso y obesidad, aunque no exclusivamente sobre esto. Es una encuesta nacional de salud y nutrición continua 2022. ¿Qué encontró, maestro? ¿Cuáles son lo que usted puede decirnos sobre este tema del etiquetado? ¿Hay una relación entre lo que esta encuesta encontró y el tema que nos ocupa en esta ocasión, maestro? Sí, bueno, la encuesta, como menciona, tiene información muy valiosa
que es muy vasta de muchos aspectos, pero a mí lo que más me llamó la atención fue concentrarme en la información que da sobre la obesidad y el sobrepeso, y sobre todo concentrándome en los niños en edad escolar, que son los de 5 a 11 años, y los adolescentes de 12 a 19 años. Ahora, la encuesta lo que hace es que da los datos del periodo 2022 y yo los comparé con el 2018, con la encuesta del 2018. Y bueno, ¿por qué mi afán de compararlos? Bueno, porque en el año 2018, en el año 2020 entraron en vigencia este etiquetado negro de los octágonos, ¿no? O sea, ya antes había una norma que lo que hacía era que los productos tenían que contener una descripción pormenorizada de porcentajes y de toda una serie de información que era, la verdad, que mucho más rica que estos octágonos, ¿no? Pero esto se cambió en el 2020. Entonces, a mí lo que me llamó la atención de estas cifras, de estos datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, es que de alguna manera yo podía correlacionar si realmente hubo un cambio importante en la obesidad y en el sobrepeso, un cambio favorable, obviamente, si es que lo hubo, desde que entró en vigor la norma de los octágonos negros. Y la verdad, lo que yo encuentro es que realmente no. Y digo, doy algunos ejemplos, algunas cifras que son pues muy contundentes de la encuesta, ¿no? O sea, la encuesta, por ejemplo, nos dice que en los escolares la prevalencia entre el 2018 y el 2022 aumentó de un 18.1% a 19.2%, o sea, un aumento. Eso es en tanto al sobrepeso. En la obesidad hubo también un aumento en ese periodo, 17.5 en 2008, y ahora aumentó a 18.1%. Y bueno, viéndolo por género, hay unos resultados también, pues son muy interesantes, ¿no? En los hombres escolares, en edad escolar, se observa un incremento de 2.3 puntos porcentuales, ¿no? En la prevalencia de obesidad, aunque se observa una disminución muy pequeña de 0.7% en sobrepeso. Acuérdense que estoy comparando 2018 con 2022, ¿no? En las niñas, en edad escolar, la prevalencia del sobrepeso aumentó 2.9 puntos porcentuales, pero la obesidad bajó 1.3 puntos porcentuales. Ahora, esto es interesante, ¿no? Porque indica que hay una mayor obesidad en niños que en niñas, y las niñas bajan su obesidad, pero incrementan su sobrepeso. Esto ya nos indica, pues, un patrón diferenciado por sexo en lo que son los hábitos alimenticios de este grupo, ¿no? En los adolescentes, pues también vemos un comportamiento similar, ¿no? O sea, la prevalencia de sobrepeso en los adolescentes fue de 23.9% en este último periodo y la obesidad de 17.2%. Y pues con respecto al 2018, casi no hubo un aumento en sobrepeso, pero sí hubo un aumento importante en la obesidad de los adolescentes, que se incrementó de una manera fuerte en 2.6 puntos porcentuales. Y por género, otra vez nos llama la atención que en los hombres se observaron aumentos importantes, más que en las mujeres, tanto en sobrepeso como también en obesidad, en relación a 2018, de 2.3 puntos porcentuales y 3.1 puntos porcentuales respectivamente, ¿no? Yo lo que concluyo con la ayuda de esta valiosa información de la encuesta de salud y nutrición, pues yo concluyo que realmente este etiquetado negro, ya a 3 años de haber entrado en vigor, pues ha sido totalmente ineficaz. O sea, no ha contribuido a lo que era el objetivo principal de ese etiquetado, que era aminorar la obesidad y el sobrepeso, sobre todo en niños. Entonces vemos que ha sido totalmente infructuoso ese esfuerzo, ¿no? Pues sí, realmente podemos encontrar unas primeras cifras. Habrá que ver también a futuro, a lo mejor hay alguna modificación, pero si no lo hubo en los 2 primeros años en que se aplicó y de manera muy vistosa, con persecución incluso de empresas para que no promocionaran sus productos y para desterrar, por ejemplo, estos personajes de el Tigre Toño y el Gansito Marinela y cosas por el estilo. Bueno, pues realmente, si no ha habido estos resultados en 2 años,
difícilmente los va a ver en el futuro. Porque al respecto me surge una duda, maestro Rubli, y yo quisiera, bueno, pues contando con su experiencia como economista, que nos pudiera dar un poco de luz al respecto. ¿Por qué es tan difícil modificar los hábitos, sobre todo los de consumo de las personas, con impuestos o con este tipo de políticas, digamos, casi prohibicionistas? Porque, bueno, pues ahí estaban los sellos diciéndoles es tu culpa, tal y cual cosa. ¿Por qué es tan difícil modificar estas pautas de consumo de los seres humanos, maestro? Sí, bueno, en primer lugar, los impuestos no son el instrumento idóneo para tratar de modificar hábitos de consumo. Los impuestos, nunca hay que perderlo de vista, su finalidad es totalmente recaudatoria. Puede tener algunos efectos sobre el comportamiento, pero no debe de ser el instrumento mediante el cual nosotros queramos cambiar hábitos de comportamiento. Para cambiar hábitos de comportamiento, y en este caso que nos ocupa, para volverlos en hábitos alimenticios más sanos y más nutritivos, lo que se requiere, pues es, en primer lugar, toda una campaña de educación desde niños, desde los escolares y preescolares, ¿verdad? Para que pues vayan concientizándose acerca de los diferentes grupos de alimentos y qué efectos tienen sobre la salud. Eso por un lado. Y por otro lado, es fundamental promover el ejercicio en los niños, porque la combinación de una buena nutrición con ejercicios es precisamente lo que va a lograr que tengamos pues una salud mucho más llevadera y mucho mejor hacia el futuro, ¿no? Entonces, no es con medidas prohibicionistas como pretende ser este sistema de los etiquetados negros, ¿no? De los octágonos negros, porque además no le dan información al consumidor para que tome la decisión por sí mismo. A nosotros como consumidores lo que nos gusta es tomar la decisión nosotros mismos y no que nos la impongan. Entonces, simplemente con ver estas etiquetas que dice exceso de grasa, exceso de azúcares, exceso de calorías, ¿no? Pues realmente al consumidor no le dice nada, solamente lo confunde. Porque ¿qué quiere decir la palabra exceso? La Secretaría de Salud nunca dio a conocer el umbral por tipo de producto que ellos consideran como a partir de ahí medir el exceso. Entonces el consumidor, pues no sabemos nosotros a qué se refiere con exceso, ¿no? Y además de que pues tampoco hay una métrica que nos permita hacerlo, porque al decir exceso, por ejemplo, exceso de azúcar, ¿qué quiere decir exceso de azúcar? En una escala de gramos, ¿qué? ¿Serán lo mismo es 30 o lo mismo es 0.5? O sea, no nos dicen cuál es el umbral realmente que mide el exceso, ¿no? Y bueno, también varía mucho de producto a producto. Entonces es muy difícil establecer una norma así, simplemente para decir que este tipo de productos tienen excesos en estas métricas que supuestamente la Secretaría de Salud quiere cuidar, ¿no? Entonces, la verdad es que sí va en detrimento, este sistema va en detrimento de la capacidad de análisis y de elección del consumidor. O sea, el consumidor con el método anterior, yo siento que tenía mucha más información que le permitía leer la etiqueta del contenido que tenía el producto en cuestión. Por ejemplo, una mermelada, pues podía leer exactamente qué tipo de productos en cantidades tenía y estaban relacionadas con, por ejemplo, la cantidad de calorías diarias que se necesitan para el consumo humano, ¿no? Ahora eso se perdió, entonces ahora eso pues no existe, ¿no? Y además, pues es un sistema profundamente discriminatorio. ¿Por qué digo yo que es discriminatorio? Porque está afectando nada más a los productos básicamente procesados. Por ejemplo, un gran problema de salud pública que tenemos en México para los niños, adolescentes y también para los adultos, pues son todos estos puestos callejeros de fritangas que, pues la verdad, tienen un nivel mínimo de salubridad. Y bueno, pues por ende usan grasa mala, son muy grasientos, ¿no? Y la verdad es que es un gran problema de salud pública. Esos obviamente están fuera de esta regla del etiquetado. También tenemos otro problema en las panaderías.
digo, nos gusta mucho el pan de dulce, obviamente es muy sabroso. Sin embargo, el pan de dulce tiene alto contenido en azúcar, está elaborado con harinas blancas, que son pues muy dañinas, más dañinas obviamente que las integrales. Entonces, ¿ahí qué se necesitaría? Se necesitaría también, en vez de también ampliar, digamos, el sistema de etiquetado a las panaderías, lo que se requiere, pues, es también una conciencia por parte de los elaboradores de pan de, pues, moderar el contenido de azúcar en sus productos, ¿no? En sus panes, utilizar más la harina integral y poco a poco, a través de esta campaña que decía yo que tiene que darse desde la escuela, pues que el consumidor desde niño vaya sabiendo las virtudes que tienen, por ejemplo, las harinas integrales frente a las harinas blancas, o, por ejemplo, el exceso de contenido de azúcar, ¿no? Yo creo que el contenido de azúcar es algo muy serio, porque pues hay muchas personas que por el costo de que la leche es muy cara, se desayunan un refresco de cola, y un refresco de cola pues tiene un contenido realmente muy dañino de azúcar. Entonces, creo que todo esto tiene que combinarse, tiene que ser un conjunto de medidas entre la industria alimenticia como un todo, las autoridades escolares que tienen que promover esto y la conciencia en las familias de que pues, tenemos que consumir productos mucho más sanos, que son pues mucho mejores para nuestra salud a mediano y largo plazo. Al respecto, puedo estar equivocado, pero se lo planteo. Ante un anterior sistema que era el de las normas oficiales, bueno, sin ser la gran cosa, bueno, pues era sensiblemente mejor que este sistema de etiquetado. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente en el caso de las normas se abría al debate público, se contaba con la opinión de todos los que quisieran participar en la elaboración de dicha norma, mientras que esto pues fue prácticamente un decreto presidencial para que todo mundo se ajustara a esta nueva legislación. ¿Es así, maestro? Sí, exactamente así es. O sea, cuando se empezó a hablar en el 2019 acerca de querer imponer este nuevo sistema, que venía un poco copiado de lo que se había hecho en Chile. Entonces, cuando vino todo este planteamiento por parte de las autoridades de salud, pues empezaron a platicar y a tratar de negociar con el sector alimenticio, ¿no? Sobre todo de los alimentos procesados. Y la verdad es que hubo momentos en que no se avanzó mucho en esa negociación, porque finalmente lo que las autoridades de salud querían pues, era imponer este sistema, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que cuando se impuso esta norma, la NOM 51, en el año 2020, pues sí fue un poco bajo la protesta de la industria, que sentía que, y yo creo que lo sentían correctamente, pues no era la medida adecuada y correcta para poder promover pues una mejor salud a futuro, ¿no? Entonces, la verdad es que, digo, por ejemplo, una manera, lo que pasa es que no he visto que se hayan hecho estudios de esta manera, pero yo creo que una manera importante para determinar el fracaso de este sistema de etiquetado es si, por ejemplo, tomamos uno de estos productos que están, digamos, tienen 4 sellos o 5 sellos de los 5 que hay, ¿no? Hay más etiquetado negro que la etiqueta misma del producto. Si tomamos un producto de esos, si realmente eso de los sellos hubiera sido efectivo, deberíamos de medir en un estudio si las ventas de ese producto a lo largo de los 2, 3 últimos años, si realmente cayeron, ¿no? Yo estoy casi seguro, sin tener la evidencia dura, estoy casi seguro que las ventas no han caído, por eso se siguen vendiendo y se siguen ofreciendo. Esto lo que nos indica es que a la gente no le interesan los sellos, ¿no? O sea, no, cuando van al supermercado no es lo primero que ven, sino que se guían por otro tipo de consideraciones para poder adquirir los productos y pues realmente ignoran esta información de los sellos, ¿no? Al respecto, usted toca un tema en esto que me acaba de comentar, es el tema de la falta de estudios por parte de las instituciones públicas, que son las que promueven este tipo de políticas y que después se desentienden de su impacto
y de su real utilidad. Yo recuerdo, por ejemplo, puedo estar equivocado, pero creo que con Felipe Calderón, cuando se propuso los impuestos draconianos al cigarro y la falta de publicidad de las tabacaleras, bueno, pues se prometió que iba a haber una disminución espectacular de las enfermedades respiratorias y de los cánceres digestivos y de pulmones. Y bueno, nunca más se volvió a ver un solo estudio en la materia para saber cuál había sido su impacto. La aplicación de bebederos, por ejemplo, pues tampoco ha habido un estudio que indique cuál ha sido su impacto, o si acaso los impuestos que se cobraron fueron efectivamente a las actividades que se prometieron. Y en el caso del etiquetado, bueno, sucede lo mismo. Resulta que, porque usted lo hace, que nos vamos enterando de su real impacto por otros instrumentos y no por una medición rigurosa, específica, bien documentada sobre el impacto de estas políticas. ¿Es así, maestro, o estoy exagerando un poco? No, es totalmente correcto. Yo creo que también ahí ha fallado el mismo gobierno en tratar de promover ese tipo de estudios, porque finalmente pues, está en el interés de ellos. Si ellos impusieron esta norma pensando que iba a tener efectos favorables, pues entonces deberían de hacer estudios que pues lograran la evidencia si realmente se está cumpliendo lo que ellos buscan o no. Y también es de llamar la atención que tampoco ha habido, digamos, llamados publicitarios por parte del gobierno a fijarse en los sellos, ¿no? O sea, uno pensaría, si ellos están imponiendo este sistema de etiquetado, pues deberían de tratar de motivar a la población, de decirle, oye, mire, fíjese en los sellos, etcétera, aunque sea información que yo pienso que es equivocada porque es muy difícil de comparar, pero suponiendo desde el punto de vista de la autoridad, si ellos están interesados en que su sistema de etiquetado funcione, pues deberían de promoverlo. Y la verdad es que vemos que no hay ni la más mínima promoción, ¿no? Por eso es que la población en general ignora estos sellos, ¿no? O sea, realmente no los toman en cuenta a la hora de adquirir los productos, ¿no? Así es. Y bueno, pues además vivimos en una sociedad con una gran cantidad de prohibiciones, de requisitos establecidos desde el gobierno, como diría un clásico chino. Bueno, pues precisamente la abundancia de leyes, y en este caso de prohibiciones, bueno, pues reduce el respeto precisamente a esas leyes, a esas prohibiciones. Y finalmente, maestro, entiendo que en otros países se aplicó, yo recuerdo también un caso muy sonado, que fue el de Argentina, se aplicaron estos sellos. No sé si haya por allí, que usted sepa, algunos otros estudios en materia de otros países de América Latina que puedan recoger, aunque sea de manera indirecta, el impacto de estos etiquetados alimenticios. De América Latina quizás no tanto, pero sí está a la vista el ejemplo de Estados Unidos. En Estados Unidos, cada producto tiene una norma en donde cada producto realmente da una información pues muy necesaria para saber el producto qué tipo de daños pudiera tener. Entonces es una información muy completa y sí, presentada de una manera muy simple que se puede entender de una manera muy sencilla. Ahora, otra cosa muy positiva que han hecho, sobre todo en Estados Unidos, y creo que eso ayudaría mucho que se pudiera hacer aquí en México, es en los restaurantes, en los menús de los restaurantes, se pone el monto de la caloría de cada platillo. Y eso ayuda muchísimo, porque digamos, uno tiene una guía muy sencilla, uno dice, bueno, mi ingesta de calorías diarias debe ser, por decir algo, 1800, ¿no? Entonces, yo mismo puedo normar mi criterio si voy a un restaurante y veo platillos que me indican el número de calorías, yo puedo ir armando mi menú de lo que voy a comer y que cumpla con pues el tope de las calorías diarias que yo mismo me he impuesto, ¿no? Entonces, la verdad es que esto es mucho más útil
que pues estas medidas que son, pues inclusive hasta son intimidatorias, porque uno llega al supermercado y ve estas etiquetas que lo abruman a uno, ¿no? O sea, etiquetas negras por todos lados, pues la verdad es que dan muy poca información y sobre todo atentan contra la libertad de elección del consumidor. O sea, el consumidor debe tener la libertad de poder elegir, dado que le dan, eso sí, la información adecuada y los métodos educativos que sean los mejores para poder tomar la decisión más educada posible. Pero sí tiene que cumplirse pues siempre lo que llamamos la soberanía del consumidor, ¿no? El consumidor tiene que tener la libertad de poder analizar y tomar sus propias decisiones sin que se las impongan. Bien, don Federico, yo le agradezco mucho. Y yo quisiera nada más, como última cuestión, bueno, pues saber si tiene algo que mencionar, a lo mejor también algún trabajo que esté realizando usted, o dónde lo sigue la gente interesada en profundizar en su pensamiento y en su obra, como último mensaje para nuestro público. Claro que sí. Bueno, primero les comento que me pueden seguir en Twitter, soy @frubli, ahí me pueden seguir, doy diversos comentarios económicos y sobre otro tipo de cosas. Como ya se mencionó, soy editorialista del periódico El Economista todos los días martes, ahí también me pueden leer sobre todo tipo de temas económicos y algunos temas políticos, ¿no? Y bueno, a mí simplemente me gustaría enfatizar algo que señalé al inicio, ¿no? Yo creo que es fundamental insistir en la educación escolar sobre la alimentación adecuada que debemos de tener, y vuelvo a insistir, combinado con ejercicio. O sea, en realidad somos tenemos una niñez que hace muy poco ejercicio o no tienen la motivación suficiente para realmente ejercitarse, porque ese es uno de los mejores medios que se tiene para mantenerse sano, ¿no? Eso, y bueno, una buena educación para una buena alimentación con base en frutas, verduras, baja en azúcar, con harinas integrales, ¿no? Don Federico, ojalá, bueno, pues su artículo, algunas otras reflexiones que surjan, bueno, pues lleven a recapacitar a este gobierno que, bueno, se ha caracterizado por un afán persecutorio, intimidatorio, prohibicionista. Ahí lo vemos con las bolsas de plástico, con el vapeo, con tantas otras políticas que al final no sabemos exactamente cuál es su resultado, pero bueno, parece que satisfacen el gusto por la persecución de muchos hombres públicos. Pues, don Federico, yo le agradezco mucho a nombre de México Libertario y de nuestros socios de Somos Innovación, el cual, bueno, nos apoya siempre a realizar esta serie de webinarios, Más Innovación, Menos Regulación. Bueno, pues le agradecemos mucho sus palabras, su tiempo y la amabilidad de tenerlo con nosotros. Al contrario, el agradecido soy yo, y una felicitación por la labor que hace México Libertario. Follow me.